Bueno, el ejercicio 349, el diseño del sistema de engranes y eje, ahí está mostrado, requiere que se empleen ejes de acero del mismo diámetro tanto para AB como para CD. Entonces el eje AB y el eje CD, los dos van a estar del mismo diámetro y van a ser del mismo material. Se requiere además, entonces el acero que se vaya a tomar para eso y el factor de seguridad con el que se vaya a trabajar nos exige que tengamos un cortante menor de 60 megapascales. O sea, como máximo el cortante debe ser 60 megapascales. Y que el ángulo de rotación del extremo D, fíjese que el extremo D es donde yo aplico el torque. El ángulo en el extremo D, si yo tomara una línea de referencia acá, miren, antes de aplicar el torque y luego después de aplicar el torque, este ángulo de este extremo, este valor de ángulo phi de D, deberá ser como sumo 1.5 grados. No puede exceder en este ángulo la rotación en este extremo de 1.5 grados. Si se sabe que el G, recuerde que el G es el módulo de rigidez a torsión, 77 gigapascales, me piden determinar el diámetro requerido de los ejes. Obviamente, como dicen que deben ser del mismo diámetro, pues el diámetro va a ser para los dos igual. Bueno, como primer paso, como siempre, vamos a sacar los datos y los valores de la geometría. ¿Listo? Entonces, los datos que tenemos. Cortante máximo, pero fíjense que eso es esfuerzo cortante, ¿no? Esfuerzo cortante máximo, pues necesito que sea 60 megapascales. ¿Cierto? Esfuerzo cortante máximo 60 megapascales. Ángulo de torsión en el extremo de 1.5 grados. Phi de D igual a 1.5 grados. Bueno, de una vez pasemos esos grados a radianes porque vamos a necesitar trabajar en radianes. Entonces, para hacer la conversión, recuerde que para pasar de grados a radianes, divido en 180 grados y multiplico por pi radianes. Entonces, 1.5 por pi dividido 180 les da 0,0261 radianes. Bueno, ahora vamos a la estrategia de solución. Como me dan dos condiciones, pues debo hallar un diámetro para cada condición. La primera condición es que el cortante máximo sea de 60 megapascales. Recuerde que el cortante máximo en un eje está en la parte exterior de del eje, ¿cierto? En sus moléculas externas es que se da aquí el cortante máximo. Y como ese cortante no debe exceder los 60 megapascales, entonces recuerden que la ecuación que tenemos para el esfuerzo cortante es igual al torque por el radio sobre J. Pero esa C recuerden que es el radio exterior, ¿no? Porque es el sitio donde se da el cortante máximo. C, entonces esta C es radio exterior. Luego lo que vamos a hacer es calcular el torque. Pero entonces aquí me dan un torque, fíjese, ese torque es de 1000 Newton metro. Ahora, si ustedes analizan, ese es el torque de entrada, ¿cierto? En el eje CD. Ese torque se transmite a través del engranaje de 40 milímetros al engranaje de 100 milímetros al eje AD. Ahora, como voy de un engrane pequeño a un engrane grande, recuerde que cuando se hace esa transmisión, lo que se hace es que se reduce la velocidad y aumenta el torque. Luego, si aquí entran 1000, es lógico que aquí en este eje AB lleguen mucho más que 1000. ¿Cuánto? Pues la relación de los radios de los piñones. Entonces lo que hago es calcular el torque en el eje AB, porque es donde más va a haber torque. Torque en el eje AB igual a. Entonces ese torque AB lo voy a hallar como 100 milímetros. Esos 100 milímetros, fíjese que es el radio del piñón grande, sobre 40 milímetros. O sea, la relación de radio, ¿cierto? Sobre 40 milímetros. Y esto por el 1000 de entrada, que es el torque de acá, ¿cierto? 1000 Newton metro. Entonces, yo multiplico acá por el 1000. Y esto es muy sencillo. Ojo, ¿cómo supe que era 1000 sobre 40, 100 sobre 40 y no 40 sobre 100?
Porque como yo dije que el torque se amplificaba, ¿sí o no? Si yo coloco 40 sobre 100, con eso lo amplifico, vuelvo más pequeño el 1000. En cambio, si lo hago 100 sobre 40, con eso sí amplifico ese 1000 de torque. Bueno, este torque AB, ¿cuánto les da entonces? 2500. Fíjense que las unidades aquí, lo importante es que las unidades ambas estén en milímetros, porque lo que se obtiene es una relación. Entonces 2500 Newton metro. Y ahora, como este es el mayor torque dentro de los dos ejes, o sea, aquí entran 1000 y aquí a este le llegan 2500, quiere decir que el eje más esforzado va a ser mi eje AB. Y recuerde que el cortante, mire aquí la ecuación de cortante, el cortante es directamente proporcional al torque, o sea, entre mayor torque, pues mayor esfuerzo cortante. ¿Listo? Entonces por eso voy a trabajar esta ecuación y con esos 2500. Entonces, ¿qué vamos a despejar de ahí? El radio. Entonces, ¿qué digo? Voy a despejar de una vez. Entonces me va a quedar cortante máximo sobre torque es igual a C sobre J. Pero J, recuerde que es el momento polar. Como se trata de un eje, entonces el momento polar es pi medios de el radio a la 4. En este caso el radio es C, ¿no? Bueno, y aquí podemos cancelar una con una de las 4 de abajo. ¿Y qué me queda? Entonces, al hacer esa cancelación, aquí me va a quedar ¿qué? Arriba vamos a dejar 1 y aquí voy a dejar C a la 3. Listo. Y como yo necesito ese radio, entonces despejo. Entonces digo, C a la 3 es igual. Ojo, para despejar, lo que hago es subir esto, ¿cierto? Bajar el torque máximo a dividir, ¿cierto? Porque va a quedar allá multiplicando, entonces lo bajo a dividir. Entonces, ¿qué me queda? Ese pi medios lo dejamos allá quietico, donde está, pi medios. El cortante máximo bajaría acá a dividir y el torque lo dejamos allá arriba. ¿Listo? Está aquí abajo, mire, lo está dividiendo, viene a multiplicar al 1. Y 1 por el torque le da el torque. Ahora, como necesitamos despejar C, que me quede solamente C y está C a la 3, entonces quito este 3, pero recuerde que ese 3 se quita es sacando raíz cúbica. Luego ya tengo el radio es la raíz cúbica del torque sobre pi medios por el cortante máximo. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar. Bueno, y ahí para reemplazar entonces podemos este 2 quitarlo de acá y ponerlo aquí acompañando a la T, ¿cierto? ¿Cuánto dijimos que era el torque? Entonces 2500, entonces aquí 2 por 2500, que eso nos da 5000, ¿sí o no? Estos son newton metro, sobre el valor del cortante máximo que me lo da el problema. Me dice que son 60 como máximo, 60 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado, ¿no? Bueno, mientras ustedes van haciendo la operación, yo voy mirando las unidades. Entonces, las unidades de esto, este newton con este newton se cancelan, ¿cierto? Y este metro cuadrado con este metro me forman metros cúbicos, que al sacarle raíz cúbica, pues simplemente me van a quedar metros. Entonces, C igual a ¿cuántos metros? 29.82 por 10 a la menos 3 metros. Entonces ya tenemos un primer resultado, que el radio del eje AB sea 29,82, o sea que el diámetro del eje AB, que recuerde que aquí en el problema me dice que los ejes deben tener el mismo diámetro, mírelo acá. Entonces, como son el mismo diámetro, entonces el diámetro del eje AB debe ser el mismo diámetro del eje CD, y eso por 2 nos da 59 punto ¿qué? 59,64, y estos serían milímetros, ¿no? Si una vez paso esos metros, ¿cierto?, a milímetros, 59,64 milímetros. Ese sería el diámetro que necesitamos en los ejes para que soporten los torques. Bueno, una vez que ya hemos calculado un primer diámetro, pero este fue por
torque, ahora voy a calcular nuevamente un diámetro, pero por la segunda condición, no exceder 1.5 grados en el extremo D, acá, esta rotación en D, no exceder 1.5 grados. Entonces recuerden que como C, ¿cierto?, es un piñón y el piñón tiene una rotación y en D se aplica un torque, entonces hablamos de rotación relativa. Entonces vamos a decir que la rotación, ojo, que la rotación de D respecto de C es la rotación de D menos la rotación del extremo C. ¿Listo? Pero ahora, como yo necesito no exceder la rotación de D, o sea que lo que me dan acá, mire, a mí me dan aquí el valor de rotación en D. Me dan ese valor. Luego voy a despejar la rotación en D. La rotación en D será igual a ¿qué? A la rotación de D respecto de C más la rotación de C. Y ahora las calculo. ¿Por qué más? Porque esto que está negativo pasa al otro lado positivo. Listo. Y ahora las calculo. La rotación de D me la dan, ¿cierto? La relativa, empiezo calculando la relativa. Rotación relativa de D respecto de C. Recuerden que eso es igual a T por L sobre J por G. ¿Listo? Bueno, el problema, esta rotación relativa es en el eje CD, ¿sí o no? ¿Cuánto es el torque ahí en el eje CD? 1000 Newton metro. O sea que aquí voy a cambiar esto por 1000 Newton metro o por 10 a la 3, ¿no? Recuerden que 10 a la 3 es 1000 Newton por metro. Por la longitud del eje CD, entonces miremos la longitud del eje CD son 600 milímetros, o sea 0,6 metros, 0.6 metros. Sobre el J, pero el J no lo conozco, ¿cierto? Porque el J depende del diámetro y yo lo que estoy es calculando el diámetro, entonces no conozco el J. El G sí lo conozco. Bueno, pero lo voy a dejar indicado y al final, o bueno, sí, también se puede reemplazar desde ya. Entonces, el módulo de rigidez me lo dan en el problema, ¿cierto? El módulo de rigidez es de 77 gigapascales, o sea, 77 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Bueno, ahí tendría un poquito de problemas con las unidades. Miremos a ver qué vamos con unidades. Metros por metros, metros cuadrados, ¿cierto? Esos metros cuadrados con estos metros cuadrados, ¿cierto? Me quedarían metros a la 4. Y estos newton con newton sí se cancelan. Bueno, incluso para simplificar más, entonces este J, pues sabemos que es pi medios por el radio que estamos buscando, ¿cierto? Ese radio que estamos buscando a la 4. Y entonces lo que van a hacer ustedes en sus calculadoras es lo siguiente, miren. Van a sacar el resultado de esto, de esa operación numérica. Bueno, entonces fíjense lo que obtuvimos. Obtuvimos el valor del ángulo de rotación relativo en función del radio, ¿sí o no? Ahora, recuerde que lo que vamos es aplicar esta ecuación aquí arriba, esta. De esa ecuación ya tengo este término. Ahora me falta lo que rota el extremo C. Entonces voy a calcular lo que rota el extremo C. Entonces miremos aquí el gráfico. Fíjese que lo que rota el extremo C es lo que rota el piñón en C. Entonces ya nosotros sabemos que si yo aplico acá un torque de 2500 sobre este eje hace cierta rotación. Hará esta rotación, ¿listo? ¿Y cuánto es esa rotación? Pues recordemos que esa rotación la calculamos como la rotación de B respecto de A, que eso es la rotación de B menos la rotación de A. Pero es que como A es fijo acá, ¿cierto? Está fijo, entonces esta rotación es 0. Luego la rotación de B respecto de A es la misma rotación de B. Rotación de B respecto de A es lo que rota el extremo B.
Y lo que rote el extremo B, pues simplemente lo voy a calcular como ¿qué? El torque, pero ¿cuál torque? El torque AB, el que dio 2500, ¿cierto? Por L, pero L es la longitud de AB, sobre el J, que como los dos van a tener el mismo diámetro, los dos ejes, entonces el J de cualquiera de los dos ejes, por el G, los dos tienen el mismo módulo de rigidez. Entonces voy a calcular esa rotación de B. Entonces aquí voy a decir la rotación de B, bueno, pero eso es para llegar a la de C, ¿cierto? Entonces rotación de B es igual, dijimos los 2500 de torque, ¿cierto? 2500 newton metro por la longitud del eje AB, que son 400 milímetros, o sea 0,4 metros, sobre pi medios, que es el J, por el radio a la 4. El radio del eje AB, que en este caso es el mismo radio del eje CD. ¿Listo? Y esto por el G. Entonces el G ya sabemos que es 77 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Bueno, una cosita que se nos pasó arriba es que estas unidades definitivamente nos quedaron metros a la 4, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto les dio este resultado? Entonces vamos a decir que phi de B es igual a... Bueno, luego el ángulo de rotación de B en función del radio. Fíjense que ahí, como no conozco el radio, lo veo en función del radio. Listo, pero recuerden que el de B lo necesito es para sacar el de C. Recuerden que entre B y C hay una relación, y es la relación entre ellos es este arco, ¿no? Recordemos que este es el arco que recorre el engrane B. Ese sí me dio. Y que el arco que recorre el engrane B debe ser el mismo arco que recorre mi engrane C, ¿no? Y recordemos que el arco, entonces el arco de C es igual al arco de B, ¿listo? Aquí también las unidades, pues obviamente son metros a la 4. El arco de C, recuerde que es radio de C por ángulo de C. Y el arco de B es radio de B por ángulo de B. Y como ya conozco ángulo de B, había colocado mal la letra. Como ya tengo el ángulo de B, entonces yo lo que hago es despejar el ángulo de C. El ángulo de C es radio de B, ángulo de B sobre radio de C. O sea que aquí nos da el radio de B. Miremos el radio en el engrane B. Entonces el radio en el engrane B es 100 milímetros, ¿no? Entonces lo que hacemos es 100 milímetros, perdón, se me fue un 0, 100 milímetros sobre el radio en C, que son 40 milímetros, ¿no? Por el ángulo 8.26 por 10 a la menos 9 sobre C a la 4. ¿Listo? Y estas unidades pues son metros a la 4. Bueno, entonces el ángulo C es igual. Entonces ahora lo que hacemos es sencillamente esta operación. Los milímetros los cancelamos, ¿cierto? 0 y 0 se cancela. Y 10 dividido en 4 me da 2.5. Entonces simplemente 8,26 por 2.5, eso les da 20.65, ¿listo? Esto obviamente por 10 a la menos 9 y esto sigue siendo sobre C a la 4, ¿listo? Y fíjense que aquí ya tenemos el ángulo del extremo C o el ángulo acá de la rotación en el piñón en C, ¿listo? Como ya tengo ese ángulo de la rotación en el piñón C, entonces ya puedo armar mi ecuación, fíjense, porque ya tengo la relativa y ya tengo la de C. Entonces voy a decir que la rotación de D, entonces vamos a entrar a reemplazar acá. La rotación de D es igual a la rotación de D respecto de C, que nos dio ¿cuánto? 4,96, ¿cierto? 4.96 por 10 a la menos 9
sobre C a la 4, más la rotación de C. Pero la rotación de C fue la última que obtuvimos, que nos dio 20,65. Entonces 20,65 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Sobre C a la 4. Bueno, y con las unidades recuerden que vamos en metros a la 4. ¿Listo? Pero como yo conozco el valor de rotación del extremo D, me dicen que el extremo D, recuerde al principio del problema, el extremo D no debe exceder 1.5 grados. Y 1.5 grados es 0,0261 radianes. Entonces acá de una vez reemplazamos esto por 0,0261 radianes, ¿cierto? Y fíjense que en esa ecuación solo queda una incógnita, que es C a la 4. Ahora, si usted se fija, esto es una fracción sumada con otra fracción, que tiene el mismo denominador. Luego se llaman fracciones homogéneas. Para sumarlas, recuerde que uno lo que hace es dejar quieto el denominador, ¿cierto? Y sumar los numeradores. Entonces 4,96 por 10 a la menos 9 lo voy a sumar con 20.65 por 10 a la menos 9. Aquí con las unidades recuerde que vamos con metros a la 4. Y esto debe ser igual a 0.0261 radianes. Bueno, ¿esa suma cuánto les da? Entonces sigamos, 0,0261 igual a 25 ¿qué? 61 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Y esto sobre C a la 4. Pero ahora, como a mí me toca despejar C, entonces subo esta C y bajo el 0,0261. Hago el cambio, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que C a la 4 es igual a 25.61 por 10 a la menos 9 sobre 0,0261. ¿Listo? Esto, ojo, las unidades recuerde que vamos acá con metros a la 4. ¿Listo? Pero como esas unidades están a la 4, saco raíz cuarta a ambos lados. O mi variable está a la 4, entonces saco raíz cuarta a ambos lados. Esta raíz cuarta con este C a la 4 me va a producir solamente C. Y entonces C nos da igual. Fíjense que ahí ya obtenemos el resultado del radio. ¿Cuánto les da? Bueno, les da 31.473 por 10 a la menos 3 metros. Pero ese es el radio. El diámetro es coger eso y multiplicarlo por 2. 62.94 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí o no? Pero si yo lo paso a milímetros, entonces ese diámetro me da 62.94 milímetros. Bueno, y este es el diámetro calculado por no, ojo, este es el diámetro para no exceder la rotación en el extremo de 1,5 grados. Ahora, este es mi segundo diámetro. La pregunta es, ¿cuál de los dos diámetros dejo? El primero que me dio, miren, el primero que nos dio, ¿cuánto nos dio el primero? 59.64, o el segundo que nos dio 62.94. El segundo, ¿cierto? El segundo. ¿Por qué? Porque con el primero, si dejo el primero, quiere decir que con ese valor menor de diámetro, cuando aplique el torque, va a girar más de 1.5 grados. Porque para que solo gire 1.5 grados necesito de 62.94. En cambio, con estos 62.94 aguanta que solo gire 1.5, pero además me aguanta los esfuerzos cortantes, porque para que me aguante los esfuerzos cortantes tan solo necesito el eje de 59 y tengo el eje de 62, casi 63, entonces me va a aguantar las dos cosas.